Imagina un lugar hermoso, lleno de montañas, bosques y pueblos tranquilos. Parece un escenario de cuento de hadas, ¿verdad? Pero escondido en ese paisaje había un secreto tan aterrador que incluso los adultos más valientes temblaban ante el mero pensamiento de ello. Érase una vez un hombre llamado Pedro Alonso López. No tenía garras, ni dientes afilados, ni cara de monstruo. Parecía una persona normal, como alguien que uno podría encontrar en la calle, pero por dentro era una de las personas más peligrosas que jamás hayan existido. Pedro tenía una manera de acercarse a las jóvenes, especialmente a aquellas que vivían en lugares remotos donde nadie podía protegerlas. Utilizaba trucos para ganarse su confianza, como ofrecerles ayuda o dulces. Pero cuando menos lo esperaban, los llevaba a lugares apartados y nunca regresaban. Durante muchos años, nadie supo quién estaba detrás de estos horribles crímenes. Hasta que un día la naturaleza decidió revelar el secreto. Una gran inundación en Ecuador ha dejado al descubierto los cuerpos de varias víctimas y la policía ha comenzado a investigar. Así descubrieron al monstruo de los Andes. Ahora piénsalo, ¿qué pasaría si esto sucediera cerca de ti? ¿Qué pasaría si alguien a quien amas desapareciera así como así, sin dejar rastro? Es espeluznante, ¿no? Pero tranquilos, porque esta historia no acaba aquí. En el video de hoy, les mostraré cómo las autoridades lograron capturar a este monstruo y qué podemos aprender de esta historia para protegernos a nosotros mismos y a las personas que amamos. Así que si quieres saber cómo esta historia de miedo tiene un final que podría traer algo de alivio, quédate conmigo hasta el final del video. Porque a veces comprender el mal es el primer paso para protegernos de él. Imaginemos a un niño que creció en un lugar muy difícil, donde las cosas buenas eran escasas. El nombre de este niño era Pedro. Desde pequeño pasó por cosas muy malas, fue maltratado, abandonado y no tuvo nadie que lo cuidara adecuadamente. Cuando creció, decidió que el mundo había sido injusto con él y en lugar de intentar ser una mejor persona, eligió hacer cosas terribles. Pedro comenzó a cometer delitos, como robos e incluso asesinatos. Era muy inteligente y siempre lograba escapar de la policía. Pero ¿sabes qué es peor? Él no se detuvo. Cada vez que escapaba, hacía cosas peores. Y así fue como se convirtió en uno de los hombres más peligrosos del mundo. No era un villano de película con capa o superpoderes. Fue una persona real, que hizo cosas tan malas que aún hoy la gente tiene miedo solo de oír hablar de él. Pedro era como un lobo con piel de oveja. A primera vista no parecía aterrador, pero escondía un terrible secreto. A él le gustaba meterse con chicas jóvenes, especialmente con aquellas que vivían en lugares remotos donde nadie podía protegerlas adecuadamente. Él utilizó trucos para ganarse su confianza. A veces fingía ser una buena persona, ofreciendo ayuda o dulces. Luego llevó a las niñas a lugares apartados, donde nadie podía oír sus gritos. Fue allí donde cometió sus horribles crímenes. Cuando terminó, enterró los cuerpos en agujeros poco profundos, como para ocultar lo que había hecho. Pero ¿sabes qué es interesante? El mundo tiene una forma de revelar la verdad, incluso cuando alguien intenta ocultarla. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Un día, una gran inundación ocurrió en Ecuador. El agua que corría reveló algo aterrador, varios cuerpos enterrados en fosas poco profundas. La gente quedó conmocionada y llamó a la policía. Cuando comenzaron a investigar, descubrieron que todos estos crímenes estaban vinculados a una sola persona, Pedro Alonso López. Fue detenido y durante el interrogatorio confesó algo que dejó a todos con los pelos de punta: había asesinado a más de 300 niñas en distintos países de Sudamérica, como Colombia, Ecuador y Perú. Fue un descubrimiento tan horrible que hasta el día de hoy es difícil creer que alguien pudiera hacer algo así. Tras ser detenido, Pedro fue llevado a juicio. La gente estaba tan enojada y asustada que querían asegurarse de que nunca volviera a lastimar a nadie. En Ecuador fue condenado a cadena perpetua, lo que significa que tendría que permanecer en prisión por el resto de su vida.
Pero aquí viene la parte que tiene a todos preocupados. Después de unos años, fue liberado. Sí, lo leíste bien. Cumplió parte de su condena y fue liberado en 1998. Después fue enviado de regreso a Colombia y nadie sabe con certeza dónde se encuentra hoy. Algunos creen que pudo haber vuelto a cometer delitos, pero nadie está seguro. Pedro Alonso López dejó una huella marcada en la historia que aún hoy se habla de él con miedo. No era un monstruo de película, sino un hombre real que hizo cosas tan malas que es difícil siquiera imaginarlas. Su historia nos enseña una lección importante: el mundo puede ser un lugar peligroso, pero también nos muestra que debemos cuidarnos unos a otros. Las víctimas de Pedro eran niñas inocentes y sus vidas fueron arrebatadas de una manera horrible. Por lo tanto, es esencial que todos permanezcamos atentos y protejamos a quienes necesitan ayuda. La historia del monstruo de los Andes es triste y aterradora, pero también nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la justicia puede aparecer, aunque tarde. Entonces, ¿qué te pareció esta historia? Da miedo, ¿verdad? Pero ¿sabes lo más importante de todo esto? Debemos estar siempre vigilantes. El mundo puede ser un lugar hermoso, pero también esconde peligros que no siempre podemos ver. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, nos demostró que el mal puede esconderse detrás de un rostro común, una sonrisa falsa o una promesa engañosa. Por eso es tan importante confiar en nuestros instintos, proteger a quienes amamos y nunca subestimar los peligros que pueden estar cerca. Así que recuerda, mantente atento, sé consciente de las personas que te rodean y, si algo parece extraño, no lo ignores. A veces, la atención y el coraje de actuar pueden marcar la diferencia. Y si te gustó este video y quieres más historias como esta, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Porque juntos podemos aprender a ser más seguros y más fuertes. Nos vemos en el próximo video. Em Memórias de Pedro.